Cuando alguien, como en este caso, como el caso nuestro, tiene la maravillosa oportunidad de disponer libremente de un medio de comunicación de la calidad o la cantidad que requiera, tiene la obligación de hacerse escuchar cuando la patria está en peligro. Sí, para cualquier patria, para cualquier país. Y nosotros acabamos de advertir un juego perverso que se ha comenzado a aplicar en Argentina por los medios de comunicación masiva dirigidos directamente contra una figura política de preponderancia. Entonces, el haber descubierto o el haber evidenciado esa macabra actitud nos obliga, nos compromete, más allá de las ideologías, más allá de los sentimientos, más allá de las pasiones o de la simpatía que uno pueda tener por una figura política, nos obliga, como digo, a evidenciar este juego perverso de los medios de comunicación masiva que están empeñados en destruir la República. Entonces esto es un tema, o es un mensaje no para nuestro país, mi país, la Argentina, sino para todo el continente, porque es posible que sea un instrumento que van a comenzar a usar ahora todos los comunicadores, por decirlo de una manera honesta y decente, para utilizar como una campaña política. Así que vamos a desarrollar el tema en la mayor posibilidad que tengamos. Cuando ciertas actitudes se manifiestan embosadas, o sea, de una manera ilegal, y están destinadas no solamente a un acontecimiento en general, sino a una persona, y esa persona tiene una preponderante importancia en el ideario político, o en la responsabilidad, o en las posibilidades políticas, y uno, por encima del ideal político o del accionar político, alza la mirada por las consecuencias que puede traer un operativo, porque ese es un operativo de accionar nefasto, tiene que advertir a la gente para que vamos a demostrar que no es cierto o que es cierto. Y tengo que ser explícito, porque voy a tratar de ser explícito, porque se celebró ayer o anteayer en la Argentina un aniversario más de un acontecimiento histórico de una preponderancia extraordinaria que ocurrió, mejor dicho, el 17 de octubre de 1945, o sea, siglo pasado, prácticamente estamos hablando de 70 años atrás, donde el coronel Perón en ese entonces, que aparecía como una esperanza, con una cantidad de promesas, de posibilidades para dignificar al pueblo marginado socialmente y acosado y dominado por la extrema derecha oligarca, lo encarcelaron, fue encarcelado por las fuerzas reaccionarias y el pueblo argentino se volcó a las calles. Miles, millones de personas se volcaron a las calles un 17 de octubre porque Perón, el coronel Perón en ese entonces, estaba prisionero en una isla cercana a Buenos Aires, la isla Martín García. Entonces, ese acontecimiento tan determinante en el quehacer ideológico y social de ese país, de nuestro país, generó un acontecimiento extraordinario. Y entonces hoy se evoca esa resistencia del pueblo a la presión de los poderes hegemónicos. Entonces, todos los años el peronismo de una u otra forma manifiesta un agradecimiento y una evocación a la figura gloriosa de Perón y a la fecha histórica que el 17 de octubre representa. Ahora bien, eso es más o menos un compendio muy elemental prácticamente para explicarlo, pero la gente del continente, que es la donde nosotros llegamos con afortunadamente buenas posibilidades, o sea, hacemos conocer las ideas, que pueden o no estar de acuerdo, cuando detectan, en el caso nuestro, ahora una furibunda actitud
contra una figura política que representa al peronismo y que es el peronismo que hemos heredado, el que tenemos actualmente, acorde con los tiempos, nos dice, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una comunicación telefónica, porque esa es la puesta en escena, entre la supuesta, digo supuesta porque no ha sido ella, Cristina Kirchner y un senador de la Nación, y ellos, los medios de comunicación actuales, o sea, la oposición en manos de ellos, los comunicadores, yo no sé de dónde consiguen una grabación de ese hipotético diálogo terrible, nefasto, donde se manifiesta, Cristina manifiesta un desinterés absoluto sobre el acontecimiento y dice, yo no voy a concurrir, que vayan ellos, no sé. En fin, es un armado con buenos imitadores, buenos frégoles de voces, o sea, personas que tienen la capacidad extraordinaria de hacer imitaciones casi perfectas. Entonces hacen un hipotético diálogo de Cristina con el senador y ellos tienen, explicable, porque ¿cómo es posible que un medio de comunicación tenga acceso a una comunicación telefónica en un país donde las comunicaciones, sí, hay libertad, pero en ese caso el sistema de comunicaciones está bajo el control del Estado, o sea que no puede cualquiera copiar todas las comunicaciones que desea hacer, que desee conseguir, y mucho menos justamente esa comunicación, entre millones de comunicaciones que hay en el país. Entonces, advertir a la población, advertir a los compañeros, sobre todo, que es creíble, te digo de verdad, estaba hecha perfectamente, casi perfecta la imitación de las voces. O sea, cualquiera distraídos da fe de que Cristina dijo eso contra el momento histórico que se estaba tratando de homenajear. Pero claro, si nosotros recorremos los últimos tiempos, sobre todo tiempos tormentosos para el posicionamiento político, o sea, el país está quebrado, la Argentina está en una situación muy difícil porque hubo un gobierno anterior que hizo desastres y que dejó deudas inconmensurables y compromisos a corto tiempo que son prácticamente una tragedia para enfrentar esa deuda espuria. Entonces, hemos venido observando, porque es fácil de comprobar, que ha sido un intenso ataque, un intenso fogoneo contra la principal figura de ellos que pretenden volver, o sea, esos que cometieron ese desastre económico, contrayendo deudas con el Fondo Monetario y quién sabe cuántas otras cosas más, y otorgando concesiones a quién sabe quién. Ha sido una intensa actividad volcada exclusivamente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es una figura que tiene una proporción de un 35 un 40% de aprobación de voto en el país. Entonces, han intentado, se lo hemos observado, hasta que le gatillaron a 10 centímetros de la cara 2 veces para querer eliminarla. O sea que hay una obsesión para eliminar a Cristina, que desaparezca de la escena. Y afortunadamente la gente, a pesar de que está muy bien instrumentado todo, ya ve que contra el intento de asesinato no avanza la justicia, o sea que hay un compendio de silencio, de absurdas coincidencias, de nefastos acuerdos secretos que no se avanza. No se puede saber por qué ocurrió eso y quién financia y dónde está la cabeza, el cerebro y, en fin, todas las cosas. Entonces ahora han empezado un desgaste con tomar de una hipotética comunicación telefónica con una persona de su confianza para desprestigiarla, la figura. O sea, el peligro es que Cristina vuelva a tomar el gobierno. Ya no lo pudo tomar antes por una cantidad de cosas y ahora
No es suficiente con que jueces y fiscales le estén acusando intensamente por todos los frentes y que le hayan... Imagínense que un hipotético individuo, un oscuro chofer, llevó un memorial de todo 5, 6 o 7 años de actividad secreta de la corrupción, y él lo anotó en un cuaderno, una memoria que acusa a todo el mundo de cosas increíbles, o sea, terribles, y con eso se ha movilizado la justicia últimamente, jueces y fiscales, y le han creado causas de corrupción no solamente a Cristina, sino a todos los que formaron parte del gobierno, y a gobernadores y a empresarios incluso. Es decir, hay una preponderancia por ser efectivo en toda esta intencionalidad de desgastar una figura y si es posible, ahí está, eliminarla. Afortunadamente, nuestro pueblo, o sea, el pueblo argentino, no se traga el anzuelo. O sea, todo el mundo sospecha de que esta energúmena campaña tiene un objetivo, tiene un destino, propiciar el desgaste de la figura con grandes posibilidades de ser la próxima presidenta. Dentro de un año hay elecciones, y encumbrar a los o el candidato de ellos que representa la continuidad de un desfalco absoluto para el país. Entonces nosotros, que tenemos la facultad extraordinaria de poseer estos instrumentos, no podemos callarnos. Yo tengo temas para hacer en videos de distintos motivos que pudieran distraer o pudieran proponer otras cosas, porque se pueden mandar mensajes desde aquí que realmente pueden ser incluso discutidos, pero al destino que uno propicia. Entonces, denunciar esto y alertar es parte de la tarea nuestra. Es parte de la tarea de quienes sabemos que el retorno de ellos al gobierno significaría la pérdida absoluta de todo el país y de todos nuestros destinos y todos nuestros derechos y todas nuestras atribuciones como nación independiente, libre e independiente. Y eso nos debe permitir a nosotros alertarnos frente a esto que vemos, analicen. Y van a ver ustedes que van a seguir con esas comunicaciones. Ya venían de hace tiempo con ese tipo de comunicaciones, que ellos encuentran grabaciones. Cristina no va a ser tan tonta que, sabiendo, si tuvieran posibilidad realmente de poder ellos acceder a las grabaciones secretas, cosa que pareciera imposible porque las empresas no se van a prestar a un riesgo de este tamaño porque pudieran perder sus concesiones. O sea que una empresa debe tener seguridad de que sus comunicaciones no van a ser grabadas por ningún instrumento, por Pegasus ni por nada. Eso garantizaría por lo menos la seguridad del Estado. Si no, cualquiera puede penetrar en los secretos del Estado y sería un desbarajuste, sería un desastre. Así que eso lo debemos dar por descartado. Nosotros no pueden tener ellos acceso a tanta, justamente, específicamente, de relación. Pero sí pueden armar un teatro, como en el caso de este. Hay buenos imitadores en la Argentina, hay imitadores los podemos escuchar todos los días, la radio, que son casi perfectos las voces. Argentina está transitando en estos momentos una etapa confusa, una etapa de mucho enfrentamiento. La situación económica no es propicia, la situación social está alborotada. En fin, el desbande de la inflación, los precios se han disparado, no hay forma de controlarlos. O sea, es un momento muy difícil para controlar el gran movimiento secreto que se maneja detrás del poder, y posiblemente culpa de también que la gente que está al frente de la responsabilidad del gobierno no ha tenido, en fin, las capacidades que a lo mejor requiere. O sea, Cristina designó a Alberto Fernández y ahora después a Sergio Massa para que, ya que ella no le permitían por ley presentarse como presidente, al candidatura de presidenta, desplazó a dos figuras que eran las figuras más preponderantes que hipotéticamente tenían para disponer. Y da la impresión
que no pudiéramos nosotros decir que es por culpa de la ineptitud o la incapacidad, sino que realmente la situación es difícil, como lo es difícil en el mundo, porque las adversidades que ha debido enfrentar el gobierno han sido realmente serias. O sea, la pandemia fue un momento muy difícil, muy confuso y muy predispuesto para ser explotado por estos perversos tartufos que andan dando vueltas viendo a ver dónde pueden ellos cohesionar o dónde pueden hacer estallar el descontento. Entonces, es difícil la situación, pero de ser una situación difícil donde debiese emplearse todas las fuerzas para tratar de resolver, tenemos estos individuos, este grupo, este sector del círculo rojo, hipotético círculo rojo, que no se sabe quién es, que están fogoneando la destitución de la figura que realmente pudiera ser para una etapa confusa y difícil, que es la que se viene ahora, que es la que viene. Y entonces esta gente quiere desarmar esa posibilidad y influir en la gente, influir realmente en el pueblo para que dejen de seguir. Ya hay mucha gente de la nuestra que se ha plegado a este nefasto argumentación que fogonea, que fosiga la desventura del gobierno y del país. Yo sé que para muchos resulta inexplicable que yo sostenga sin flaquear en ningún momento mi apoyo hacia Cristina. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? No se da cuenta. Y yo les pudiera contestar con la misma respuesta, ¿cómo no se dan cuenta? Pero no se trata de eso. Se trata de, en primer lugar, tener coherencia en la vida. O sea, no puedo yo ir donde el sol está girando y yo ir donde va la sombra. Yo tengo que estar firme para que lo que yo diga sea creíble. Yo no puedo combatir lo único que yo considero que es lo único que puede entre toda la confusión ser un sustento de apoyo. O sea, el peronismo nos ha enseñado a quienes hemos tenido la fortuna de conocer a sus líderes que hay que tener una conducta inalterable, y la firmeza es la necesidad que requiere la política, o sea, la honestidad. Y nosotros no tenemos otra figura, y no tenemos otra figura porque no se ha permitido que nazcan nuevas figuras. O sea, no hay figuras políticas de trayectoria como para asumir una responsabilidad acorde con los desafíos de estos tiempos. Es muy posible que surjan, pero cualquiera que surge o que comienza a perfilar su impronta, si es peronista o si es una persona que tiene un proyecto destinado a resolver los problemas de las grandes mayorías, ya sabemos quién es el enemigo y que no va a escatimar esfuerzo para cortarle las alas. Y ya para cerrar, no descartes que en el programa de Majul, de Leuco, de Viale, o sea, de cualquiera de esos, de Morales Solá, en fin, de esa gente que está en la tarea de destruir la única figura que tiene el peronismo para un proyecto futuro, no te sorprenda. O sea, van a surgir conversaciones de Cristina con un montón de gente que te vas a asombrar. O sea, la capacidad para inventar cuentos y mentiras es ilimitada de esta gente. Pero ahí está el juego, el destino nuestro, el destino de nuestro pueblo, que no está asegurado con Cristina, pero es por lo menos la única carta que nos queda. No es que yo soy ciego y no veo nada, sino que es la única carta que nos queda hasta que aparezcan las oportunidades grandes que están ahí a la vuelta de la esquina y que todavía en la Argentina, todavía políticamente no la ven. Pero bueno, eso es otro tema para otro video. Mañana nos volvemos a encontrar. Esperemos que te guste esta interpretación. Por lo menos si no te gusta, por lo menos que la entiendas y que sepas que hay gente trabajando para que nos vaya mal. Y eso es muy importante para nosotros, saber quiénes son y cómo lo hacen. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.